América Latina, una región de gran diversidad cultural y lingüística, ha adoptado palabras de muchas lenguas del mundo. El español y el portugués, lenguas predominantes en la región, no solo han recibido influencia del latín y otras lenguas europeas, sino que también han sido tocados por palabras de origen lejano, como el ruso. En este video exploraremos algunas palabras rusas que, aunque no lo creamos, han encontrado su lugar en el lenguaje cotidiano. Acompáñenme en este fascinante recorrido por la historia y la cultura que conectan a América Latina con Rusia. Para comenzar, debemos preguntarnos, ¿cómo llegaron palabras del ruso a América Latina? La respuesta está en la historia, la política y la cultura. Durante el siglo XX, las interacciones entre América Latina y Rusia, entonces parte de la Unión Soviética, se intensificaron debido a factores como la Guerra Fría, la Revolución Cubana y el interés por el arte y la ciencia rusos. El cine soviético, la política socialista y la influencia cultural en la educación y la literatura ayudaron a que ciertos términos rusos se convirtieran en parte del vocabulario, sobre todo en ámbitos políticos e intelectuales. Pero ¿cuáles son esas palabras que usamos sin darnos cuenta de su origen? Comencemos con algunas palabras clave en el ámbito político y histórico que provienen directamente del ruso. Estas palabras son reflejo de las tensiones, revoluciones y grandes cambios del siglo XX. La primera de ellas es bolchevique. El término bolchevique proviene del ruso bolcheviki, que significa mayoría. Se refería originalmente a la facción radical del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, liderada por Vladimir Lenin, que tomó el poder en la Revolución de octubre de 1917. En América Latina, bolchevique ha sido usado para describir a revolucionarios comunistas o movimientos radicales de izquierda, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Siguiendo esta línea, no podemos olvidar la palabra perestroika. Este término, que en ruso significa reconstrucción o reforma, fue el nombre de las reformas políticas y económicas impulsadas por Mikhail Gorbachev en la década de 1980. Estas reformas marcaron el comienzo del fin de la Unión Soviética. En América Latina, perestroika se usa de manera más general para referirse a procesos de cambio o reforma profunda, ya sea en el ámbito político o empresarial. También tenemos la palabra zar. Aunque la palabra rusa zar hacía referencia a los emperadores de Rusia en América Latina, el término se ha expandido para describir a cualquier figura de autoridad centralizada o de gran poder. Por ejemplo, a veces se menciona al zar del petróleo o al zar del narcotráfico para describir a quienes dominan esos sectores. Aunque el contexto es distinto, el término refleja poder y control, igual que en el Imperio ruso. El ámbito científico también ha sido una fuente importante de palabras rusas adoptadas por el mundo hispanohablante. La Unión Soviética fue pionera en avances tecnológicos, especialmente en la exploración espacial, y algunas palabras de este contexto se han hecho muy conocidas. Una de las más icónicas es Sputnik. Este nombre, que significa compañero de viaje en ruso, fue el nombre del primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética en 1957. El lanzamiento del Sputnik marcó el comienzo de la carrera espacial y dejó una huella imborrable en la historia. En América Latina, Sputnik es sinónimo de innovación y exploración espacial y se utiliza a veces en un sentido simbólico para referirse a un avance o descubrimiento revolucionario. Otra palabra clave en este ámbito es cosmonauta. Mientras que en Occidente se usa la palabra astronauta, el término ruso cosmonaut es específico de los viajeros espaciales soviéticos y rusos.
En América Latina, cosmonauta se emplea para hacer referencia a los pioneros del espacio y a menudo se menciona en conversaciones sobre la exploración espacial, destacando el papel de Rusia en estos avances. No todas las palabras rusas adoptadas en América Latina están ligadas a la política o la ciencia. Algunas han llegado a nosotros a través de la cultura popular y objetos cotidianos. Una de las palabras más conocidas es vodka. Esta bebida alcohólica de origen ruso, cuyo nombre proviene de la palabra rusa voda, que significa agua, ha ganado popularidad mundial, incluida América Latina. En países como México, Argentina y Chile, el vodka es una de las bebidas más consumidas en bares y celebraciones. Otro ejemplo interesante es la palabra matrioshka, que se refiere a las famosas muñecas rusas. Estas muñecas huecas, que contienen otras más pequeñas en su interior, son conocidas en todo el mundo y en América Latina a menudo son usadas como símbolo de la cultura rusa. Son populares como souvenirs o decoraciones, y la palabra matrioshka se ha integrado en el vocabulario latinoamericano. También tenemos la palabra babushka. En ruso, babushka significa abuelita. Sin embargo, en América Latina, la palabra ha sido adoptada, aunque más raramente para describir el pañuelo que las mujeres mayores rusas usan en la cabeza, especialmente en invierno. La influencia de la geografía y el clima de Rusia también ha aportado palabras al vocabulario latinoamericano. Una de ellas es tundra. Esta palabra describe las vastas llanuras árticas, frías y sin árboles que se encuentran en el norte de Rusia. Aunque América Latina no tiene paisajes semejantes, el término se usa en el ámbito de la geografía y la climatología para describir ecosistemas similares en otras partes del mundo, como en el extremo sur de la Patagonia. Otra palabra menos conocida pero igualmente importante es gulag. Este acrónimo en ruso hace referencia al sistema de campos de trabajo forzado en la Unión Soviética utilizado durante el gobierno de Stalin. Aunque el concepto es específico de la historia rusa, en América Latina se ha adoptado para describir cualquier sistema represivo similar, usado para encarcelar o castigar a disidentes. Como hemos visto a lo largo de este video, la influencia de la lengua rusa en América Latina, aunque sutil, abarca diversos campos, desde la política y la ciencia, hasta la cultura y la vida cotidiana. Estas palabras no solo nos conectan con la vasta historia y cultura de Rusia, sino que también nos recuerdan cómo el lenguaje es un puente que une a los pueblos y las naciones. La próxima vez que escuches palabras como Sputnik, bolchevique o vodka, recuerda que detrás de ellas hay una rica historia de intercambio cultural y que, aunque provienen de tierras lejanas, se han integrado en nuestro vocabulario. Así, a través del lenguaje, Rusia y América Latina se encuentran unidas por hilos invisibles de historia, ciencia y cultura. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y únete a la gran comunidad de Sabina Azul. Si aún no lo has hecho, solo cuesta $1 al mes y podrás tener beneficios adicionales. También puedes apoyar mi trabajo enviando una donación a PayPal. El link en la descripción del video. Muchas gracias por tu visita. Nos vemos pronto.